ahora sí estoy grabando. Ah, ya casi le digo de nada sin que me dijera gracias. Entonces, bueno, ahí para que quede en la grabación, no se les olvide, ¿no? Entonces tenemos acá directamente que podemos descargar, ¿cierto? El sistema de paquetería, bien, Mosquito, que pues se ubicaba directamente en, aquí lo tengo en otro lado, que es acá, ¿no? Mosquito.org para que no se les olvide, download, vienen aquí donde dice download page, entran y en download page aparecen las versiones tanto para software libre, en este caso pues para Linux y todas sus variantes, que son las que llamamos las distro, para Windows, ¿sí? Y pues ustedes, los que manejan Mac, pues entonces también tienen la versión para que puedan bajar Brew.sh en Mac, ¿no? También está la versión Debian, Raspberry Pi, etcétera. Esta versión Debian es bien importante, bien chévere, porque es que es la que nos permite trabajar con el sistema operativo que se monta, por ejemplo, en el caso de la Raspberry Pi, ¿no? O la Raspberry Pi, como dicen por ahí vulgarmente. La verdad es que también está la versión para Raspberry, que está aquí en la parte de abajo, y una versión para los que les gusta un poco más el tono de las distribuciones de Linux, que son un poco más, ¿cómo se llama? Menos dirigidas hacia aplicación de escritorio y más dirigidas como al contexto de sacar potencialidad de la máquina, ¿no? Que es lo que pasaría con Ubuntu o Ubuntu. Yo manejo realmente, manejé en una época Linero, creo que era, sí, pero ahorita estoy trabajando otra que se llama Linux Mint porque sí me interesa un poco la versión como tal de escritorio, ¿no? Que no me moleste tanto el hecho de que no se parezca a Windows esa vaina. ¿Listo? Bien, entonces eso queda ahí y la idea que ya que estamos grabando es venirnos por este lado y empezar a hacer dos cositas. Lo primero es en esta presentación, vamos a finalizarla. A ver, ¿listo? Y era entrar a lo que se llama los protocolos de la capa de aplicación. ¿Sí? Que técnicamente cuando hablamos de la capa de aplicación, mire que nos estamos saltando de la capa física, de la capa PHI o PHI, ¿cierto? Bueno, PHI se dice específicamente PHI, y de la capa Mac nos estamos saltando directamente a la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque es que nosotros, entre comillas, no somos personas o no somos diseñadores de infraestructura tecnológica. Nosotros nos vamos a amarrar al hecho que el Internet ya existe, que ya están las empresas que nos entregan los servicios y que nosotros pagamos por esos servicios. Entonces, ¿para qué nos interesa ponernos a meter con la parte IP, meternos con la parte de etapa de sesión o capa de sesión y esa cuestión? No, y una vez vámonos al hecho de que, oiga, podemos hacer una transmisión, podemos ligar como tal o enlazar datos, podemos utilizar la conexión remota, ¿cierto? De alguna manera, pues claro que sí. Entonces existen los famosos protocolos de la capa de aplicación y uno de los primeros que se trabaja bastante, por cierto, es el Constraint Application Protocol, que es conocido como COAP. Listo, para que se lo vayan grabando. ¿Ok? Entonces, bueno, Constraint, o como aparece ahí, Constrained, indica que es de restricción, ¿no? Entonces, protocolo de aplicación restrictivo o de restricción. Entonces, según eso, COAP es un protocolo de la capa de aplicación, porque es lo que estamos viendo, capa de aplicación, para uso en dispositivos que se conectan a Internet o que se mantienen generando tráfico en Internet. ¿Listo? Pero como su nombre lo indica, constraint, ¿listo? Indica de recursos limitados. Es obvio, no vamos a utilizar un ancho de banda grande. Bien, se puede enviar cierta cantidad de información, cierta cantidad de paquetes, pero pues ellos van a estar limitados en, sobre todo, tamaño. ¿Listo? Y bueno, en algunos casos también en longitud del paquete, en este caso longitud de la trama, ¿no? Entonces, bien, ¿para qué se utiliza? O sea, ¿cuál sería como su modus operandi? Pues conectar dispositivos en donde la transferencia de datos pues se va a dar, ¿cierto? A nivel de que no se requiera muchísima carga de información. ¿Qué significa? No podemos hacer una transmisión de video, o sea, olvídense del 4K, ¿listo? Y podemos transmitir hasta cierto nivel mensajes cortos de audio y por obvias razones pues podemos mandar mensajes de texto, ¿ok? La infraestructura de Internet existe, pues, entre comillas dice que gratuitamente, dice aquí la diapositiva, ¿no? Es tan gratuito porque toca pagar el servicio. Pero entre comillas, ya una vez ustedes pagan el servicio, ustedes pueden acceder a casi que cualquier lugar desde su red interna, a través de Internet, ¿no? Y pues la idea básica es que desde que tenga la capacidad de poderse conectar cualquier dispositivo, pues puede accesar a Internet. Por eso es que uno dice, oiga, ESP, llámese las versiones que ustedes tengan, 32, 82, 66, lo que sea, si tiene la capacidad de tener una Mac, tiene una Mac, ¿cierto? Y tiene o actúa como tal desde la capa física y la capa de enlace de datos, oye, pues ella puede intervenir directamente y se puede ligar a través de una conexión TCP/IP. ¿Qué significa? Que los ESP son conectables a Internet. Punto.
Es lo que significa. Entonces, si lo que estamos trabajando directamente es eso, ESPs, o podemos trabajar cualquier tipo de sistema en donde se utiliza algún protocolo de tipo IP, pues nuestros dispositivos son excelentes para poderse utilizar como sensores remotos o para poderse utilizar como actuadores remotos en determinados casos. Entonces, miren que tenemos una potencialidad bastante interesante con ESP y de por sí para eso fue pensado ESP, ¿no? Expressive pensó directamente en eso. Oiga, pues tenemos internet, tenemos dispositivos que no tienen capacidad de conectarse a internet, pues hagamos una cosa, creemos un módulo o un conjunto de módulos, unos sistemas que utilizando Tensilica puedan como tal, bueno, Tensilica como tal es el modelo de los procesadores, ¿listo? Son los procesadores como tal que utiliza ESP, bueno, algunos porque ya también están migrando también a Broadcom. Entonces, utilicemos como tal la potencialidad de un circuito integrado, de un sistema embebido, de un módulo como tal embebido, ¿listo? Agreguémosle la posibilidad de poder tener conexión a IP, ¿cierto? Porque pueda utilizar ese protocolo TCP/IP y listo. ¿Qué tenemos? Tenemos nodos que podemos conectar de tal manera que usando una transferencia limitada se pueda generar esa interconectividad. ¿Listo? Y eso es IoT, por eso está pensado en IoT, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues como ellos tienen la capacidad de conectarse, pues podemos utilizarlos como nodos, tanto de recepción como de emisión, los podemos utilizar como bridge, los podemos utilizar como sistemas que simplemente actúen como elementos transmisores, ¿cierto?, de información, y los podemos obviamente programar para que ellos puedan trabajar, digamos, por FDM, que puedan trabajar por TDM, ¿cierto? O sea, por multiplexación, ya sea edición de tiempo, edición de frecuencia, ¿cierto? O sea, lo podemos configurar casi como nosotros queramos. Pero seguimos teniendo el recurso limitado de la cantidad de información que podemos transmitir porque estamos supeditados al hecho de utilizar un protocolo de la capa de aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues resulta que como cualquier dispositivo básico, cualquier dispositivo que requiera esta conectividad, Coap ofrece ese tipo de conectividad limitada a estos dispositivos CSP. ¿Listo? Lo que pasa es que no siempre está abierta. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que para tecnologías portátiles, Coap funciona bastante bien, aunque también es utilizada para tecnologías que se alimentan de red alámbrica, ¿no? Estamos hablando de energía eléctrica. ¿Ven? ¿Cuál es la idea? La idea básica es eso, es simplificar, hacer o reducir como tal la complejidad cuando se integran sistemas IoT. Y todo basado en HTTP, en formato de protocolo de hipertexto. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Bueno, transmisión de protocolo de hipertexto directamente de la web. Entonces, ¿qué pasa con Coap? Coap utiliza el famoso protocolo de datagramas de usuario, UDP, User Datagrams Protocol, ¿listo? Para garantizar una comunicación segura y de baja sobrecarga en los nodos de la red, en donde pues cada nodo obviamente va a estar ligado a través de Coap. ¿Cómo podemos ver la forma en que interviene o la forma en que se integra Coap directamente como protocolo? Podemos observar en la parte izquierda cómo Coap permite que un sistema de clientes, ¿cierto? Un cliente como tal, utilizando directamente un servidor, tenga acceso a través de la red de Internet directamente al intercambio de información. Veremos que en la parte izquierda tenemos lo que es la parte de la conexión cliente-servidor de manera bidireccional, pero podemos también tener, por ejemplo, conexión a través de Coap de una manera unidireccional, como sería el caso de los dos clientes que se ubican en toda la mitad, ¿no? E igualmente, como esa capacidad yo la tengo para poder desarrollar una red, pues yo soy el diseñador a través de este protocolo de la capa de aplicación de definir quiénes son estos elementos cliente que van a realizar solo transmisión, que sería el caso de lo que harían los sensores, que serían clientes unidireccionales porque solo nos entregarían la información hacia nosotros, quiénes son bidireccionales, que son los que se encargarían de hacer gestión y obviamente registro, y cuáles de ellos como tal pueden estar actuando o interactuando a través de otros clientes, que es lo que ocurre directamente con el que está a la derecha. Es decir, que un cliente, es decir, un nodo, ¿cierto?, se pueda conectar unidireccionalmente a otro nodo en donde el nodo tiene la capacidad de poder conectarse a servidores. El caso de la derecha, bueno, de la gráfica que está a la izquierda, pero donde aparece Server Clients Client, ¿listo? Ahí en ese caso, ese es un caso típico de lo que utilizaríamos en ESP, en donde tendríamos, no sé si, a ver, Sonia es la encargada, ¿no? ¿Se ve mi cursor por ahí volando? Ya lo tengo aquí dando vueltas aquí en Client. ¿O no se observa?
Aquí, la flechita. Listo, entonces, esto que estoy señalando aquí con mi flechita, alias cursor, ¿cierto? Sería un caso típico de lo que utilizaríamos si trabajáramos con Coap. ¿Quién sería el primer cliente que se encuentra aquí abajo que tiene una conexión unidireccional? Perfectamente podría ser un 82.66.0.1. ¿Listo? Este nos envía la información directamente a un cliente que tiene la capacidad de recibir esa información e intercambiar información y procesarla. ¿Cómo sería el caso del segundo cliente, que en este caso sería el ESP32, por ejemplo? ¿Listo? Y a través del ESP32 podríamos hacer una comunicación directa hacia un servidor externo a través del protocolo de datagramas de usuario, UDP. ¿Listo? En la parte derecha, pues se puede observar lo que sería un esquema muy general del uso de COAP como dominio, en donde podemos observar que tenemos los clientes, que los clientes pues son los elementos finales, ¿cierto? Tanto los emisores como los receptores de la información que están verificados o están definidos como tal como clientes. Entonces está COAP cliente 1, COAP cliente 2, COAP cliente 3, en donde el 1 es simplemente un dispositivo de tipo smartphone. En el segundo, pues tenemos sensores, ahí pues muestra sensores de humedad y temperatura. Y en el tercero tenemos un sistema de gestión de archivos, ¿listo? Todos ellos se pueden conectar de una manera bidireccional a un servidor de COAP. COAP lo enviaría directamente a un servidor proxy que utiliza, pues, los dos tipos de protocolos de aplicación que sería REST y COAP. Y el REST es el que le permite conectarse directamente a Internet utilizando pues una comunicación HTTP. ¿Listo? Miren que como es una conexión de hipertexto, pues obviamente lo que vamos a manejar pues son datagramas de usuario pequeños, o sea, no pequeños en el sentido propio de que sean pequeños en cuanto a la cantidad de información que guardan, sino que están limitados, como su nombre lo indica, ¿cierto? A que sean específicamente datagramas de tipo mensaje. ¿Listo? Es mensajería pura, ¿vale? Aquí es donde aparece otro de los protocolos de la capa aplicación, que es la que les he comentado ahorita, que es el Message Queue Telemetry Transport, transporte de telemetría, ¿cierto? ¿De qué? De mensaje, ¿no? Por petición de mensaje. Cuando hablamos de ese queue, ¿listo? Estamos hablando directamente a que nosotros dentro de la comunicación requerimos de dos elementos que se van a conectar al famoso broker, ¿listo? ¿Quiénes son esos dos elementos? Un elemento que se va a denominar el suscriptor y el otro elemento que se va a denominar el editor. Se necesitan esos dos elementos o se clasifican esos dos estados o elementos o agentes directamente sobre la conexión hacia un corredor o broker, ¿no? Entonces, bien, el MQTT, ¿cierto? Es el estándar que se está utilizando en IoT y específicamente en wearables y en sensores, en donde lo que se interesa, lo que necesitamos es enviar información simple, ¿vale? Es muy utilizado por eso. Bien, como es un protocolo de mensajería que utiliza paquetes livianos, ¿cierto? Pues está diseñado para, sobre todo, elementos que tienen bajo consumo energético. Por lo tanto, todos los sistemas que sean de tipo Low Energy, LE, ellos son y de por sí están diseñados para que puedan trabajar bajo el estándar MQTT. ¿Listo? Y está también diseñado para redes de comunicación en donde la seguridad pues no es, digamos, algo que sea muy importante. ¿Me hago entender? ¿Eso qué significa? Pues MQTT no maneja en cierto sentido la seguridad. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a enviar o los datos que vamos a empezar a transmitir o a intercambiar, pues son datos, primero, simples, muy básicos, porque son datos, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a aplicar sobre sensores, son datos que no llevan información relevante, porque lo único que llevan es información de un ambiente, de un entorno, más no se tiene, por ejemplo, claves, no se tiene de pronto manejo de dinero, no se tiene manejo de pronto de datos importantes que pertenezcan a una persona, etcétera, etcétera, sino se manejan específicamente datos que son abiertos y por lo tanto se utiliza muchísimo en ese tipo de sistemas de comunicación. O sea, aquí la seguridad no nos interesa, lo que nos interesa es el enlace y nos interesa como tal la transmisión de esos datagramas, ¿listo? Y la idea básica como tal es poder conectar muchísimos elementos, ¿listo? Lo que llaman objetos inteligentes, pues estamos haciendo relación directamente a wearables y a sensores y actuadores inteligentes, ¿ok? Bueno, aquí aparece lo que les estaba comentando ahorita. MQTT se basa en el famoso modelo de suscriptor, editor, corredor, ¿listo? Subscriber, publisher and broker, ¿ok? Bien, lo dije así pues para que me lo entendieran porque sé que si lo digo en español no me entendieron, ¿ok? Ahora bien, es importante, ¿por qué? Porque cuando empecemos a programar no van a escribir suscriptor, editor, corredor, sino van a tener que escribir subscriber, publisher y broker,
Listo, van a tener que definir esos tres estados, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué puede hacer un sensor en el caso de MQTT? Pues se puede configurar para que se comporte como un editor. ¿Y qué es un editor? Ahí está entre paréntesis. Publica la información requerida. Bien, también se puede configurar como nodo, o se puede configurar un sensor, o se puede configurar un puente, ¿cierto? Para que trabaje como suscriptor. ¿Qué es un suscriptor? Es el que recibe la información. Entonces, miren que los nombres específicamente, editor es el que emite la información, suscriptor es el que la recibe. Pero ellos dos tienen que ser identificados dentro del protocolo. Bien, o sea, quiere decir que normalmente vamos a tener una conexión unidireccional, a excepción de que los dispositivos que intervienen directamente en el protocolo tengan la capacidad de poder utilizar la comunicación bilateral, o sea, en ambos sentidos, bidireccional, ¿ok? Pero normalmente, como lo que tenemos son sensores actuadores, pues ya sabemos que la información va de sensor hacia la red y eso sería pues en ese caso de recepción, y en el caso de emisión como tal, o en el caso de divulgación o difusión, pues sería de la red hacia los actuadores, ¿vale? Entonces, ojo a eso porque sí tiene que configurarse y tiene que definirse claramente quién es el editor, quién es el suscriptor, ¿listo? Y por obvias razones, pues el broker tiene que ser el elemento o el servicio como tal que nos va a prestar alguno de ellos, y por eso Mosquito o Mosquito termina siendo nuestro broker, es el que vamos a utilizar como broker. ¿Qué es lo que nos hace falta? Saber quién carambas va a enviar la información, o sea, quién va a ser nuestro suscriptor, que yo me imagino y yo asumo que debe ser un ESP, y quién es nuestro editor, que seguramente será otro ESP, pero que tendrá que estar conectado a algún tipo de dispositivo en donde vamos a recibir la información. No necesariamente tiene que ser ESP, también podría ser simplemente un teléfono celular, por ejemplo. Entonces se podría hacer, por ejemplo, una aplicación en Android Studio, por ejemplo, y podemos hacer una comunicación de un sensor a través de Mosquito como broker y recibir la información, no en tiempo real, pero sí con algún tipo de lag, un tipo de retardo, directamente sobre nuestro teléfono celular. Mire qué es lo que tenemos. Tenemos un sistema de registro remoto que puede ser muy útil para alarmas, puede ser muy útil para agrónica, puede ser muy útil para domótica, ¿sí? Cualquier tipo de información puede llevarse directamente a este tipo de modelo, a esta configuración del modelo, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo que se configura en el sistema intermedio? ¿Qué es el elemento que conecta al suscriptor con el editor? Pues específicamente nuestro famoso broker. Bueno, y en azul, ¿qué aparece? Porque a veces lo que dejo en azul es como importante. A pesar de que se tienen ventajas en MQTT, ¿cierto? MQTT sí que, bueno, antes presentaba muchísimos problemas, ahora presenta menos problemas, ¿cierto? Para ciertas aplicaciones, debido a que hay una dependencia casi que lineal con TCP, con el protocolo de transmisión. ¿Listo? Sobre todo para la transmisión de los mensajes. Bien. Y obvio que cuando tenemos paquetes o información que ocupa demasiado, que pesa demasiado, pues normalmente termina apareciendo problemas, y dentro de esos problemas aparece el recorte de los mensajes. Es decir, que a veces no llega completa la información. Por eso toca ser muy inteligentes en el hecho de poder seleccionar y definir cuál va a ser, ¿cierto?, la cantidad de información que se va a transmitir, en qué tiempo se va a transmitir y bajo qué estándar de división, o sea, de tramas, se van a utilizar para poderlos transmitir. Una de las ventajas es que eso lo puede definir uno desde el mismo broker. Entonces no habría problema porque como el broker es el que gestiona la comunicación, pues entonces uno lo puede programar, y Mosquito le permite a uno hacer eso. ¿Bien? Y el problema se disminuye hasta el hecho de que simplemente uno dice, ok, solo puedo conectar ciertos tipos de dispositivos porque esos entregan la información suficiente para que no se me colapse el sistema, porque realmente lo que va a pasar es eso, es que para temas muy largos, ¿cierto? Mosquito va a seguir transmitiendo, va a gestionar, pero normalmente terminan perdiéndose algunos paquetes. Eso sí va a ser un problema, ¿vale? Ahora bien, pues para otros servicios de aplicación, pues normalmente sí vamos a tener algo, y es que como son pagos, ellos sí aceptan un poquito más de carga y de tráfico, ¿no? Bien, MQTT no admite una representación de datos bien definida, o sea, en este caso olvídense que ustedes van a transmitir JPG o van a transmitir, no sé, .mov o .avi o cualquier punto MP3 o MP4. No, señores, no lo admite. Bien, y no utiliza modelos de estructura para gestión de dispositivos, o sea, no lo hace a excepción de que el broker lo haga, ¿sí? Entonces hay brokers que lo permiten, que permiten hacer esa gestión, y hay otros brokers que simplemente dicen enlácese y yo me encargo usted de conectar al suscriptor con el editor y punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la plataforma como tal
se deja para que el proveedor, que para el caso de nosotros es Mosquito, ¿cierto? Sea el que nos defina hasta dónde se va a dar el servicio. Por eso es que Mosquito sí tiene una versión gratuita que es Eclipse Mosquito y tiene una versión de pago que utiliza pues obviamente un recurso de servicio un poco más amplio, más dado hacia información más pesada, más carga como tal, ¿listo? Mire cómo funciona, como Working. ¿Cómo funciona MQTT en IoT? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tres suscriptores. Tenemos el suscriptor 1, que está aquí, que es un teléfono, bueno, un smartphone. Aquí tenemos el suscriptor, pero también al mismo tiempo es editor, ¿sí lo ven? Ah, claro. Yo puedo configurar dentro de mi red, ¿cierto? A un dispositivo solo como suscriptor, porque lo que me interesa es recibir información en ese dispositivo, más no me interesa devolver información hacia la red. ¿Listo? Puedo configurar el mismo smartphone para que trabaje como suscriptor, pero también como editor. Y de esa manera entonces yo tengo bidireccionalidad. Es decir, tengo la capacidad de registrar remotamente la información, pero también de modificar dicha información a través de simplemente un retorno. ¿Listo? MQTT también puede tener este suscriptor que está acá, en donde el suscriptor es un caso típico del uso de un sistema de riego. ¿Listo? En donde lo que tenemos es simplemente la capacidad de poder actuar sobre el actuador, valga la redundancia, de poder hacer modificaciones, o sea, control remoto de un sistema de irrigación. Bien, entonces miren cómo tenemos acá. Podemos tener un smartphone que se encarga solamente de recibir la información para hacer un monitoreo, saber cómo van las cosas por allá en el sistema de cultivos. Tenemos los actuadores, en donde el actuador lo que hace es recibir la información, ¿cierto? Que específicamente lo que hace es controlarlo de manera remota. ¿Quién lo controlaría en este caso? Obviamente sería o el Publisher 2, bueno, Publisher 2 o Publisher 1, ¿bien? En donde el suscriptor 2, el editor de suscriptor 2, pues bueno, tiene la capacidad de poder desde su configuración, desde su propio dispositivo, en este caso, el teléfono celular, el smartphone, ¿cierto? Hacer control para, por ejemplo, modificar periodos de apertura y cierre de válvulas, etcétera. Bien, y miren el Publisher One, ¿listo? ¿Qué aparece aquí? ¿Y es quién? Es el sensor de humedad que simplemente tiene la direccionalidad de enviar la información. Entonces miren que las configuraciones con MQTT son bien interesantes porque yo puedo tener nodos que son solo publicadores, solo suscriptores, nodos que son solo editores, o tengo nodos que pueden trabajar directamente como suscriptor, editor. ¿Listo? Ahora bien, ¿lo puedo hacer todo? Claro que lo puedo hacer todo. Todo depende de la forma en que ustedes quieran configurar su red. ¿Cuántos dispositivos pueden conectar? Un montón, muchachos y señorita, ¿listo? Solo que deben tener en cuenta que no pueden cargar, no pueden generar muchísimo tráfico, porque si no van a perder data. ¿Listo? Bien. El otro que tenemos aquí es el Extensible Messaging and Presence Protocol, que pues para no decir toda esa palabreja, pues lo único que dice uno es XMPP. ¿Listo? XMPP es un estándar abierto. Ventaja, XMPP se puede trabajar como estándar abierto. Sin embargo, para algunas compañías que trabajan esto, este tipo de protocolo de capa, lo que pasa es que les sirve pagar, o más bien pedir que paguen por el uso del servidor, o sea, del sistema de almacenamiento. Entonces les ofrecen a ustedes que ustedes pueden entrar, les dan un pequeño demo o les dan directamente una conectividad limitada, ¿bien? Y una vez que ustedes llegan a superar, les empiezan a cobrar, ¿ok? Entonces XMPP, pues digamos que tiene ese pequeño inconveniente comparado con MQTT. ¿Listo? Pues siendo estándar abierto, se marca o bueno, se basa en un lenguaje de marcado extensible XML, Extensible Marker Language, algo así es que se dice. No me acuerdo cómo se dice, Maker. Bueno, hoy estoy muy bruto para el inglés. Para comunicación en tiempo real con escalabilidad. ¿Y qué significa cuando encuentran la palabra escalabilidad? Significa que pueden conectar, o sea, que pueden agrandar la red, que la red como tal se puede extender. Escalabilidad tiene mucho que ver con la capacidad de extensibilidad. ¿Bien? Son casi que sinónimos. Y tiene algo que no tiene MQTT y es que sí maneja algo de seguridad. Sí maneja como tal servicios de seguridad. Por eso es que a veces se cobra. XMPP reside desde hace un tiempo y antes de su uso en IoT se usaba para aplicaciones y miren por qué es tan utilizado, porque se podía enviar voz, a diferencia de MQTT que está restringida, o CoAP que está restringida sobre todo a mensajes o para el caso de CoAP pues mensajes de voz pero extremadamente cortos. El otro es mensaje de texto, ¿no?
Entonces puede trabajar, bueno, estaba diseñada para trabajar con voz sobre IP, o sea, VoIP, y mensajería instantánea. Pues bueno, en este caso estaríamos hablando de SMS, ¿no? Mensajería simple. XMPP puede accederse a través de cualquier lenguaje de programación. Bueno, MQTT también ahorita, ¿no? Y CoAP también, ¿vale? Lo que hace que XMPP para esa época, estamos hablando de hace unos 3, 4, 5 años más o menos, ¿cierto? Él podía programarse desde cualquier lenguaje de programación. Ahora ya lo podemos hacer en casi todos los protocolos de capa de aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que pues ustedes, el que se sienta como con, no sé, Python, pues trabájelo en Python, el que lo quiera trabajar con Java, hágalo en Java, los que nos sentimos cómodos programando en C, pues hagámoslo en C, etcétera, ¿listo? ¿Cuál es el problema? Pues que de todas maneras tiene una sobrecarga que se amplía teniendo en cuenta, por ejemplo, protocolos o comparándolo con protocolos como MQTT. ¿Y qué significa que es una sobrecarga mayor? Pues que como ya sabemos que podemos transmitir más cosas en XMPP, pues uno siempre va a tratar de utilizar todo el ancho del canal, todo el ancho de banda. Y por ende termina siempre saturando como tal a este tipo de protocolo. ¿Sí? Y uno dice, no lo voy a hacer. Pero es que, a ver, tiene la posibilidad de enviar voz, ¿cierto? MQTT no lo hace. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, hombre, si yo puedo hacer control por voz y tengo aquí mi dispositivo que le puedo dar órdenes, oye, ¿por qué no le hacemos un pequeño programita que se encargue de recibir y que el control lo haga por voz en lugar de tener que estar espichando o tecle, como dice por ahí algún youtuber? Ah, no, ese no es youtuber. Tecle directamente ahí, siempre toca con la mano ahí, estar ahí con los botones, ¿no? Por voz, ¿por qué no hacemos control por voz? Pues uno normalmente sobredimensiona y termina sobrecargando el sistema. ¿Listo? ¿Y eso qué hace? Que le pase lo mismo que MQTT, y es que parte de la información se pierde. Se pierde específicamente porque el sistema como tal limita hasta cierto punto la carga para evitar precisamente esos cuellos de botellas o esos embudos. ¿Bien? Por ende, siempre termina perdiendo algo. Entonces, ¿qué hace uno? Pensar que XMPP sí va a manejar, por ejemplo, cierta cantidad de información, tanto en datos como en voz, pero tienen que utilizar, por ejemplo, comandos simples, ¿no? Entonces no puedan enviar una información, hola válvula, necesito que te enciendas. No, ya ahí se fregaron. ¿Listo? Entonces uno simplemente dice on. Bueno, ¿y por qué no dice encendido? Ah, porque es que on solo tiene 2 letras, mientras que encendido ya tiene más. Entonces quiere decir que la carga se supera y uno dice, ay, tan exagerado, profe. No, en serio. Ustedes que digan encendido comparado con on, ¿cierto? Pues la cantidad de información una vez se procesa la voz es mucho mayor en encendido que en on. Por eso muchas veces cuando se trabaja XMPP, bueno, y algunos otros protocolos, lo que uno hace es utilizar comandos de voz cortos, ya sea en español, pero muchas veces es en inglés. ¿Sí? Entonces, la comparación entre encendido y on, o por ejemplo, apagado y off, van a encontrar eso, on, off, y ya, se acabó el asunto. Ya así pueden hacer encendido y apagado, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa acá con XMPP? Como inconveniente también se presenta que no ofrece una buena calidad de servicio, o sea, el Quality of Service, QoS, ¿bien? No es tan bueno realmente porque termina siendo por saturación, porque normalmente termina saturándose, ¿cierto? Termina perdiendo más paquetería o perdiendo más información que MQTT realmente. ¿Listo? Entonces, a veces tenemos esas pérdidas en donde nos toca reenviar la información para que esta información tengamos la garantía de que pudo haber llegado. Y aún así, reenviando 2 veces la información es posible que ni llegue. Entonces, ahí vamos a tener un pequeño problema precisamente por la saturación de canales. Bien, y no hay cifrado de extremo a extremo. Entonces, ¿qué significa? Pues que la información queda abierta. ¿Listo? Sí maneja seguridad en el hecho de que ustedes paguen por esa seguridad. Pero en protocolo abierto, si el protocolo lo manejan de manera abierta, olvídense de la seguridad porque ustedes les están dando prácticamente el servicio no gratis, pero sí les están dando el servicio limitado, ¿no? Miren la configuración de lo que sería XMPP, ¿cierto? Lo que sería protocolos de presencia y mensaje extensible, ¿bien? En donde podemos tener clientes XMPP, ¿bien? Que pueden tener conexión bidireccional. Algunos necesitan lo que llamábamos el lenguaje marcado extensible XML, ¿listo? Para poder pues interactuar directamente en Internet con algunos programas y recursos, más que todo, más que programas son recursos. Bien, podemos tener por acá servidores DNS, ¿vale? Y obviamente todos ellos se comunican a través de XMPP servidores, ¿no?
Y ahí, pues también la ventaja de XMPP, que no la tiene MQTT, es que podemos tener, por ejemplo, protocolos de sistemas ¿en qué? En puentes, en gateways y se me olvidó el otro, en puertas, ¿no? En puertos, bridges, que son puentes, y en switches. No, perdón, en switches no, en routers, ¿listo? Cualquier tipo de servidor, o más bien, cualquier tipo de servicio de XMPP se puede conectar a cualquier servicio de tipo TCP/IP, ¿no? Bajo ciertas consideraciones. Bien. Y otro que aparece aquí es Advanced Message Queue Protocol, AMQP, ¿bien? Que es un servidor que se conoce como servidor de cola, y eso es lo que significa kiwi, ¿no? Huehue, como aparece ahí. ¿Listo? Espérenme 5 segundos que tengo aquí mi redactora de inglés y me dice, ¿cómo dices la palabra huehue? Cola, cola de datos. Estoy teniendo una discusión aquí con mi esposa. Se escribe Queue. De paso, aprovecho y voy a tomarme un poquito de agua. Ah, híjole, ¿qué es eso? Queue. Queue. Q. Q. Me dice que Q con una U larga. Ah, pues sí, pues si existe la B larga y la B corta. Entonces una U larga tiene que ser una U grande. Bien, me dice que Q. Entonces, yo he escuchado que se decía kiwi, pero bueno. Q. ¿Q? Ah, dice que Q. Bien, listo. Sonia, ¿siguen ahí? Sonia, uy, pero Sonia tiene como una voz muy varonil. O la primera Sonia que escuché. Bien, entonces, ese Q, o Q, tú ya estaba bien, Q. Advanced Message Queue Protocol, Q es cola. Bien, ¿qué es una cola? Obviamente desde el sentido no biológico, sino desde el sentido de los datos, recuerden que es una cola. La cola se forma a partir de que cuando se envía una información y esta tiene que ser seccionada en paquetes, ¿bien? Pues cada paquete sigue una especie de trayectoria. Y hay una forma en que cuando se envía la información y al dividir la información en esos paquetes, ellos tienen que ir con una especie de fila. Por lo tanto, si se va un primer paquete, ¿cómo se identifica el segundo paquete? Porque el primer paquete en la parte final tiene un componente, tiene una identificación que solamente se compara y que solamente acepta a el segundo paquete en su encabezado. ¿Listo? Entonces, el formato de cola se forma a partir de que cuando se envía la información no llega toda de una, sino que llega partida en paquetes en donde cada paquete tiene la capacidad de poder identificarse y sabe quién viene detrás de quién viene o cuál es la sucesión que se tiene en cada uno de los paquetes para que cuando se reensamble, ¿cierto? Se sepa, uno, si llegaron todos los paquetes y dos, cuál es el orden en el que deberían haber llegado, ¿cierto? Para poder hacer el reensamblaje, de lo que sería la información original que se envió, ¿no? Entonces aquí aparece algo interesante de una definición de las colas. Ojo, las colas son instalaciones de almacenamiento de mensajes. Miren que uno de los elementos que tiene o maneja este tipo de función, que es la función de colas, es la impresora. ¿Listo? Ustedes tomen una impresora y conéctela ya sea alámbrica o inalámbrica y envíen, por ejemplo, unos archivos, envían una impresión, después envían otra, después envían otra y se van a dar cuenta que si ustedes entran directamente a la configuración de impresora o directamente a lo que sería el sistema el servicio de gestión de impresión, ¿listo? Se van a dar cuenta que los archivos se van a imprimir en el orden en que ustedes lo enviaron, ¿vale? Y que normalmente el primer archivo es el que se imprime, el segundo donde se dio la orden es el segundo en la lista y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los demás archivos van a quedar en la cola, en la fila como tal. Pero para que la impresora lo sepa, pues deben quedar almacenados. Entonces, el almacenamiento de estos paquetes de información es lo que se conoce como una cola. Bien, un editor AMQP, ¿listo? Puede enviar mensajes directamente a una cola, es decir, al almacenamiento de mensajes, o a un intercambio. ¿Qué es directamente una cola? Es decir, que la información salga directamente y quede detrás de algún tipo de información que ya previamente se había enviado directamente hacia un dispositivo terminal. Y en un intercambio es cuando nosotros queremos que
el mensaje como tal cambie su ruta o cambie la posición con respecto a otro mensaje. A eso se le llama priorización. Entonces, cuando se hace un intercambio de cola, se está haciendo una priorización en la información del paquete o en el paquete mismo. ¿Bien? Entonces, es un enrutador basado en temas para el envío de mensajes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece la famosa priorización. Los mensajes se pueden etiquetar con una clave de enrutamiento. A esa clave de enrutamiento se le llama un tema. ¿Ven? Y la etiqueta como tal o la generación de un tema sobre un mensaje es lo que permite darles prioridad y también conocer cómo es que la información se está manejando, cómo se está enviando y cómo se está recibiendo pues para la reconstrucción como tal de la información, ¿no? Las colas pueden vincularse a un intercambio para el envío selectivo de mensajes. Ahora, cuando dijimos selectivo, es como les decía a ustedes, priorizado a los consumidores. La clave de enrutamiento admite una sintaxis. Recuerden que la clave de enrutamiento es lo que denominamos un tema. Admite una sintaxis separada por puntos que permite diferentes niveles de expresividad. ¿Qué está diciendo? Que las claves de enrutamiento no son únicas y que la clave de enrutamiento le anexa, le añade directamente un tipo de elemento codificador, es lo que permite codificar o etiquetar como tal a cada uno de los paquetes de cola. Eso es lo que va a hacer directamente, es un etiquetamiento como tal, ¿listo? Pero también tiene el recurso de darle priorización. Mediante el uso de comodines, los comodines son como estas llaves de acceso rápida, se puede implementar un enrutamiento detallado de los mensajes en AMQP. ¿Listo? Bueno, AMQP proporciona una gran flexibilidad a la hora de crear diferentes escenarios de mensajería, claro, porque la priorización, ¿cierto? La expresividad y el tema, o sea, la clave de enrutamiento, la generación de claves de enrutamiento, es lo que permite pues, que AMQP tenga ciertas ventajas con respecto a los otros, ¿no? Entonces, crea escenarios de mensajería, ¿cierto? Como colas de mensajes, distribución en abanico, que es cuando se hace un enrutamiento múltiple, se abre de un canal hacia varios canales o rutas, un enrutamiento e incluso llamadas a procedimientos remotos, RPCs. ¿Listo? Que es cuando nosotros hacemos requisitos o necesitamos, buscamos como tal, crear una especie de punto de ruptura porque necesitamos información que viene en un orden específico y a esa es la que tiene normalmente lo que llamamos un comodín, ¿no? Cuando hay una información muy importante viene con el comodín y yo puedo decirle al sistema que necesito que la que traiga el comodín pase de primeras con respecto a las otras, ¿no? ¿Admite la entrega confiable de mensajes? Sí, realmente es muy poca la pérdida que se tiene comparado con los dos compañeros anteriores, con los tres compañeros anteriores, y las implementaciones que se conocen son RabbitMQ y Apache ActiveMQ. Hay otras, sin embargo, estas dos son las que más se utilizan. Y en la parte derecha, pues aparece la forma en que están distribuidos, ¿no? Entonces tengo los elementos suscriptores, ahí tengo 3 en verde, ¿listo? Ellos como tal se conectan a un broker AMQP en donde vamos a tener un intercambiador. El intercambiador es el que se encarga o bien sea de definir la forma en que se va a transmitir las colas, cómo se van a enviar, o si estas como tal van a tener intercambio en el enrutamiento. Bien, entonces se llega directamente al módulo de intercambio, el exchange, ¿listo? Y ahí es donde se generan las colas. Entonces podemos observar las colas de las señales que enviaron los suscriptores, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, el suscriptor 1 tiene que estar enviando la información al editor número 1. No necesariamente tiene que pasar eso. Yo puedo estárselo enviando al 2, al 3, al 4. ¿Quién se encarga de hacer ese direccionamiento? Las colas del broker AMQP. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros tenemos realmente un sistema que lo que se encarga es de hacer enrutamiento. O sea, nosotros podemos diversificar como tal la forma en que la señal se va. Puede ir de un suscriptor a un editor, como también puede ir de un suscriptor a múltiples editores, ¿cierto? Como puede ir de múltiples editores a un suscriptor. Y así sucesivamente. O sea, podemos hacer diferentes configuraciones. ¿Listo? Y bueno, la información de dónde salió. Aquí aparecen algunos elementos interesantes, como es el libro de Introduction to IoT de la Cambridge University Press. Y uno de los libros Biblia, que normalmente se tiene para el trabajo con IoT, es el libro ese de Cirani, Ferrari, Picon, Beltri, que se conoce como Internet of Things, Architectures, Protocols and Standards. Que inglés tan macho, a veces me sale mal y otras veces me sale peor. Listo. Bien. 6:53. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero voy a entrar un minutito por acá. Entro por acá, me perdonan aquí el efecto espejo. Me voy a meter por acá y voy a escribir esta palabra que nadie conoce. UPTC. ¿Ok?
Entro acá donde dice docentes porque voy a entrar a mi aula virtual, pero desde la gestión de docentes. Y voy a entrar aquí por programas presenciales. Ah, jue madre, sí estaba ahí, entonces ya entré a mi curso. Voy a entrar a mis cursos y al curso que quiero entrar es selectiva 2. Y voy a entrar a esta semana 10 que ustedes ya tenían desde la semana pasada, les había dicho, en donde me imagino que ustedes ya descargaron la información de la presentación del principio de uso de MQTT, ¿no? Vamos a descargarla aquí porque creo que no la tengo disponible en escritorio, entonces la voy a dejar en el escritorio. ¿Listo? El documento de la ANE no nos interesa porque eso es información adicional ahí que ustedes tienen guardada. Cartilla de atribución de bandas, pues fue la cartilla esa que les dije a ustedes, pero lo importante es esta parte en rosadito que aparece ahí que dice enlace subida segundo taller. ¿Listo? Dice no disponible hasta después de las 7 de la noche y se cierra a las 8:30. ¿A qué se debe eso? Bueno, voy a cambiar el rol a estudiante y vamos a ver qué ocurre acá. Tan, 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 taran, 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 y no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque todavía no son las 7, faltan 5 minutos, ¿ok? ¿De qué se trata? Una vez que se habilite este enlace, ustedes entran y van a encontrar un documento, ¿vale? Ese documento como tal trata de un pequeño trabajo de investigación que vamos a adelantar porque realmente necesitamos adelantar esa parte. Y se basa en los famosos SBCs, ¿listo? SBC, que si se traduce a buen castizo, sería algo como Single Board Computer, ¿listo? O placas de computadora única, ¿bien? En donde necesitamos una información que se está pidiendo allí. La idea básica es trabajarlas en grupos de 2 pacientes, ¿bien? No sé cómo harán en este momento porque no me imagino que estén ahí en parejitas en la casa de uno o el otro, pero pues la idea básica es que ustedes mismos escojan quiénes serán esos pacientes, ¿ok? Van a hacer el taller, lo van a hacer aquí ahí mismo rápidamente en Word, ¿vale? Lo más importante, hay cosas importantes, pero es un trabajo que, entre comillas, me interesa muchísimo la bibliografía. ¿De dónde sacaron la información? ¿Ok? Y que ojalá, como van a redactar, pues la idea básica es que en esta hora hagan su redacción, que no se pongan a cortar y pegar, porque la información que va a conseguir el grupo 1, probablemente la misma del grupo 2, probablemente la misma del grupo 3, y si se ponen a cortar y pegar, pues resulta que todos los trabajos me van a llegar igualitos. Y la idea es que lleguen diferentes. Por lo tanto, van a centrarse a redactar. ¿Listo? Bueno, la presentación de esta parte que es la parte de SPMQTT, que es la que ustedes me imagino que ya tienen, ¿cierto? Es específicamente la comunicación inalámbrica. A ver qué pasó con esta cosa. Cerramos acá. ¿Listo? Y es específicamente ¿qué? Es mirar otra vez, hacer un resumen de los módulos de comunicación. Miren que aquí, por ejemplo, la primera diapositiva, bueno, la segunda diapositiva nos dice o nos habla específicamente del 8266 versión 12. ¿Por qué esa y por qué no la 826601? Bueno, porque la 826601 no está diseñada para trabajar con un protocolo de capa de aplicación. No está para eso. Por eso les decía a ustedes, yo puedo utilizar el 826601 para comunicarme, por ejemplo, en una red, no sé, SPNOW, utilizando una red punto a punto P2P o una red abierta de canal, comunicar la información del 826601 a un ESP32 o para este caso el ESP12. ¿Por qué? Porque este cacharrito que ustedes están viendo en este momento, él sí tiene la capacidad de gestionar la información con un broker, ¿vale? Por ende, no podemos utilizar 826601, pero podemos utilizarlo como puente al 8266, o sea, la versión 12. ¿Listo? Bueno, hay unas características de lo que sería la versión 12, pero recuerden que, pues, como no era obligatorio comprar la versión 12, pueden haber comprado la LSP32, ¿no? ESP8266 es un sistema de un solo chip, SOC, o sea, System on Chip, con capacidades para Wi-Fi de 2.4 GHz, o sea, estamos en la banda B, C, ¿bien? Es decir, 82.11 BGN. Realmente funciona muy bien esa la banda B. Compatible con WPA y WPA2, o sea que maneja protocolos de seguridad. O sea que tiene o requiere como tal que ustedes introduzcan la clave de red para cuando quieran accesar a una red, ¿no? Oh, ya no tiene 4 GPOs, sino tiene 16 GPOs programables. ¿Listo? Estados Unidos, México. Sí, Baja California, Estados Unidos. Sí. Perdón, es que me están haciendo una consulta. Tiene protocolo de comunicación I2C, que es un protocolo, ya saben ustedes, serial, o tiene un convertidor analógico digital de 10 bits. Interesante. Muy bien.
tiene protocolo de interfaz serial, ¿cierto? Periféricos seriales, SPI, interfaces I2S, que me interesan a mí porque es Integrate Sound, o sea, se utiliza para protocolos de sonido, con DMA, acceso directo a memoria. Pues bueno, vienen como pines compartidos con GPIO, que significa que hay unos pines que se utilizan como entradas-salidas de propósito general, pero con programación se pueden convertir directamente en interfaces I2S, ¿no? Bueno, tiene también comunicación WARD dedicada, listo, se habilita directamente a través de la transmisión habilitada en GPO2, tiene PWM generatriz o generador de PWM, utiliza una RISC de 32, RISC, sí, requiere como tal instrucciones reducidas, que es al contrario del CISC, ¿no? Y se basa en T-Silica, que les decía a ustedes, extensa LX106 a 80 MHz. Bueno, ahí aparece con overclocking hasta 160, bla, 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 bla. Todo lo que tenemos ahí es las características del Node ESP8266 y aquí aparece cómo se pueden trabajar, por ejemplo, en secuencias de comandos Lua. Se puede trabajar con Arduino IDE, que es el que nosotros utilizamos normalmente, o puede utilizarse Node.js, que ya saben ustedes que estamos hablando de JavaScript, ¿no? Bien, y aquí tenemos algunas configuraciones que hacen que podamos trabajar el ESP32, aunque miren que aquí como tal también podría trabajar en ESP01. La verdad no lo he probado, yo siempre he probado el ESP01 como puente, bien, pero siempre lo he hecho con el 12, ¿no? Aquí hay un uso de librerías, definición de variables, función setup, para que específicamente para empezar a trabajar las librerías de forma que podamos utilizar al broker MQTT. Ahí aparecen todas las líneas de comando, bien. Aquí aparece el ejemplo como tal que se monta sobre el ESP12, bien. Aquí aparece como tal lo que sería la asignación de conexiones y la creación del enlace, ¿listo? Para poder trabajar sobre un web server, ¿listo? Y ahí aparece toda la configuración completa, ¿bien? Aquí aparece la generación HTML, que es para que se pueda crear una paginita muy simplona, por cierto, pero pues técnicamente es para que ustedes puedan enviar cierta información hacia internet y la puedan recoger en una dirección electrónica, ¿vale? Y ya, aquí aparece cómo se crean servidores MQTT. Bien, toda esta información que está en español, pues obviamente es traducida en inglés. ¿Quién es el broker? ¿Quién es el client? ¿Qué es un topic o tópico? ¿Qué es el sistema como tal de publisher? ¿Cierto? ¿Quién es el subscribe? Bien, y quién es un subscribe, que normalmente es alguien externo, ¿no? No protocolarizado. Bien, aparece cómo es que funciona como tal. Estas grafiquitas ya medio la conocen porque hay una variación. ¿Listo? Y aparece cómo se definen las famosas etiquetas. Está la definición de Eclipse Mosquito, que si se dan cuenta, pues aquí yo tenía la versión 3.1.1, ahora estamos en la 0.20, ¿bien? Y aparece una forma de configuración en Mosquito. Es un ejercicio bien interesante que me interesa que lo empiecen a hacer porque de este depende el laboratorio número 3. El último de los laboratorios, que es el 3, depende directamente de que ustedes logren, que de por sí yo sé que lo van a lograr, ¿listo? Introducir todo este código para hacer una comunicación, más que comunicación, para utilizar como tal el servicio de suscripción, perdón, de broker MQTT, ¿no? Como tal. ¿Ok? Listo. Esa información ya estaba en la plataforma y ustedes ya lo tienen. Ah, mira, aquí está el instalador de Mosquito, me quedo acá. Voy a cambiarlo dentro de poco. Y la idea es irnos por acá y mirar. Pues estoy como estudiante, ¿no? Entonces voy a entrar aquí a ver si puedo entrar. Uy, no puedo entrar. Lo que voy a hacer el famoso actualizar. Se me perdió el F5, démoslo aquí arriba. Actualicemos y actualizamos y ¡oh! Carambas, ya está visible. Le damos clic acá. Aquí en esta parte aparece el taller de investigación. Aquí está el PDF. Listo, lo pueden descargar y leer. En grupos de 2 personas lo desarrollan y me lo envían antes de las 8 de la noche a este enlace de subida. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, si se dan cuenta, cuando le doy el enlace, ustedes no van a encontrar ¿cómo se llama? La pestañita como tal de envíos, ¿vale? Porque la pestaña de envíos se habilita a partir de creo que desde las 7:30 hasta las 8:30, más o menos en ese horario. Y si no, está de 8 a 8:30, la última media hora, ¿ok? Entonces no se asusten porque no está aquí la pestaña como tal del enlace para hacer el envío, pero esa les va a aparecer ahorita.
¿Estamos? La idea básica es que puedan trabajarlo ahorita y ya finalizando la clase, pues puedan enviar el trabajito. ¿Listo? Ay, se acabó el agua, debería ser cerveza, pero ni modo, es agua. Ok. Preguntas, cuestionamientos, inquietudes. Señor. Hasta antes de las 8:30, porque a las 8:30 se cierra el sistema. Pero es algo muy pequeñito, así ponga la cara de sorpresa al señor Julián Francisco Arias. A ver quiénes están acá. Uno está Sergio Granadas. No, no, porque la clase se acaba a las 8 y les doy media hora más de las 8. Y se supone que arrancan a las 7:05. Bueno, arrancaron a las 7 de la noche. Ahora bien, yo me imagino. ¿Yo? ¿Qué tal se quemen y se achicharren? No, porque la idea básica es utilizar la hora que queda de la clase, que deberíamos estar allá aguantando frío en el A, del edificio A, lo están haciendo ahorita ahí en su sofá cama. Seguramente el joven David Steven debe estar en su hamaca, así, meciéndose. Ahí se escucha el aire. ¿Listo? Y Julián está molestando porque hasta que se toca de la risa y hace un montón de cosas. Sonia desapareció. Nicolás tiene el mundo en sus manos, según la foto que estoy viendo acá. Sergio hoy no está en laboratorio. Sebastián Fagua se supone que se iba a ir por allá a electiva. No, ¿qué cuál electiva? No. Era a práctica integral y no se ha ido. Daniel Biasus, sigo diciendo que debería cambiarse el Daniel por Jesús para que quede Jesús Biasus. Héctor Puentes, que ya casi terminó de leer su documento. Bueno, Julián Francisco Eje, que está tuteado de la risa. Harold, que estaba en clase conmigo y volvió a clase conmigo. Y Michael Zamacá, bienvenido, que no lo había visto. Y seguí sin verlo. ¿Listo? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, mira, hay 10 personas. 8 y 10, apenas para que se puedan hacer los grupitos de A2. Entonces, entre ustedes, si quieren utilicen este medio o utilicen el WhatsApp, ya creen sus grupitos y empiecen a trabajar en parejitas y espero que envíen la información. Yo voy a estar muy pendiente a las 8:30 porque se cierra la plataforma. Así que arranquen ya y si no, no terminan nunca. ¿De qué se trata el trabajo? Ya lo dije, es sobre una pequeña investigación sobre SBCs, ¿no? Sobre computadoras de placa única, no todas, ahí les puse unos criterios para que ustedes empiecen a investigar, ¿vale? Pero pues como todo es como cortar, bueno, más que cortar, investigar, leer, redactar y entregar. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Sí, señor, muchas gracias, ingeniero, eres un dios del conocimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias para quien dijo eso. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo, Sonia? ¿Qué ibas a decir? Ah, yo no sé quién interrumpió ahorita ahí diciendo eso y que... ¿Quién habló ahorita? ¿Quién dijo algo de mí? Yo, fui yo, para decir que eres maravilloso, maravilloso ingeniero. Pero ¿qué hacen acá que no están trabajando? O sea, que yo puedo durar esta hora hablando carreta y ustedes se quedan ahí pegados. Ya a trabajar, muchachos. A ver, vamos. Los veo. Chao, Nicolás. Pendientes. No se les olvide enviar la información. Vale, chao, muchachos. Ojo con la tarea. Bye, Héctor. Chao, Sonia. Nos vemos, Michael. Chao, Harold. Sergio ya se puede desconectar, ya se desconectó.